y a muchos les dan 100. ¿A cuánto les dan todo ese dinero, hermano? Les agarran ahí. Y usted puede ver en el billete, ¿verdad? Que dice, en Dios confiamos, en Dios confiamos, en Dios confiamos. Hermano, y eso quiere decir, ¿verdad? No confiamos en nosotros, ¿verdad? Ni en lo que usted tiene, ni en lo que usted posee, o en lo que usted tiene, sino que usted debe de confiar, ¿verdad? En aquel que es el que todo lo provee, en aquel que todo nos da, hermano. Amén. Entonces, este grupo de personas que llegaron, hermano, llegaron sin ser ellos, llegaron como cuando llegamos nosotros, que llegamos a Estados Unidos, que no conocíamos nada, que no teníamos trabajo, que no teníamos, llegamos así, llegaron ellos sin nada, hermano. Sin nada. Yo me he tocado ver con gente, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Dallas, que llegan y no tienen un lugarcito para vivir, y no tienen ni una casa para vivir, y se desesperan y dicen, no, mejor me voy para mi pueblo porque miren nomás donde vivo. Le digo, espérate, yo he mirado mucha gente que se ha comenzado y cómo ahora Dios les ha bendecido. Y como que de repente y comienza, y mire, y ahora los veo, veo que Dios les ha bendecido. Y ellos no eran de igual manera, hermano, llegan era que había enfermedad, se estaban muriendo, se estaban enfermando, no conocían, no sabían nada, hermano. Pero los indios que estaban ahí, hay indios americanos que estaban ahí, comenzaron a ayudarles, comenzaron a enseñarles a cómo trabajar la tierra y cómo plantar. Y hermano, y cuando Dios los bendijo, cuando hubo algo de bendición de ellos, hermano, ellos se pudieron levantar y pudieron decir gracias, gracias. Y ahí comenzó, ¿verdad? Este día tan especial para todos nosotros, el día de acción de gracias. Pero, ¿verdad? Comenzó así como allá, pero después el presidente Washington, ¿verdad? En 1789 lo declaró, y luego llegó a Abraham Lincoln y también lo declaró, y ahora, ¿verdad? Lo tenemos todo ahora como este día de noviembre. Pero la palabra de Dios ya nos dice que debemos ser agradecidos. Es que la palabra de Dios ya nos dice que debemos de ser agradecidos. Que debemos de ser agradecidos. Dice la palabra de Dios donde leíamos, dar gracias en todo, ¿verdad? No, la gente a veces no puede dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Porque se le hace tan difícil. Les platiqué este mes que hemos hablado de la familia, que una señora, ¿verdad? Se le murió el esposo. Se le murió el esposo y ella, ¿verdad? Decía, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Porque se murió mi esposo, ¿verdad? Lo bueno que no se murió la esposa, si no se murió la esposa. Y entonces, ¿verdad? Pero ella, pensando bien, dijo, doy gracias porque Él me enseñó a ser agradecido. Y esposos, necesitamos enseñar a los esposos a ser agradecidos. Porque no sabemos si nosotros somos los primeros. Dice, mi esposo me enseñó a ser agradecido. Amén. Y eso le ayudó a ella a enfrentar ese momento que parecía tan difícil. Amén. Y dice que ella pudo dar gracias a Dios por los años que el Señor le permitió estar con él y porque es verdad, el tiempo especial que pudieron servir a Dios. Así que podemos dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. En todo. Y mire, cuando alguien no da gracias a Dios en todo, sufre del corazón. Sufre de este corazoncito, ¿verdad? Porque tiene algún remordimiento, porque tiene algún dolor, porque no puede dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias si perdí el trabajo? ¿Cómo voy a dar gracias si no tengo dinero en mi cartera? ¿Cómo voy a dar gracias si la situación está muy adversa en este momento? Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice en todo. ¿Cómo no en todo?
no te entiendo. Bueno, que sabe que es bueno para nosotros dar gracias. Amén, hermano. Dios sabe que es dar gracias en todo. ¿Cómo va a dar gracias en todo? Nos deja dormir bien. Nos deja, hermano, y nos quita la preocupación. Mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra de Dios dice que Dios nunca dejar solos. Nunca. Solos. Él dice, aunque pases por el fuego, vas a quemar. Aunque pases por los ríos, mete, está con nosotros en todos los momentos. Amén. Entonces, por eso la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios, porque cuando damos gracias a Dios en todo, entonces cuando el Señor está a favor, para vender. Amén. Situaciones como las que vimos, especialmente los recién casados como Kevin, tienen años de casado, todos pasamos. ¿Cuántos años? Ahora creo que años o 39. ¿Qué no hemos pasado? Pastor Rigo, por eso no me caso yo. Porque cada una de esas cosas me desanima. Pero, ¿verdad? Por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, por la iglesia, por su padre. A veces no sabemos si vamos o vinemos, pero lo bueno es que vinemos. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, dar gracias en todo. Y aunque se nos hace tan difícil, pero cuando aprendamos todo, no tendremos problemas. Dice la palabra de Dios que Daniel, cuando supo el edicto que venía, ¿verdad? Venía un edicto que no podía orar tiempo, porque cuando orar en cierto tiempo iba a ser puesto en había leones. Y todo aquel que caía en ese pozo, los leones lo devoraban y luego de Dios, que cuando Daniel eso, dice que se agarró a llorar. Y Daniel comenzó a llorar y decir, Señor, no, Señor, por favor, si yo te honro. Se puso a dar gracias como siempre lo salía a hacer. ¿Te fijas cuando damos gracias? Cuando aprendemos a dar gracias en todas las cosas, en todas las situaciones que presentamos, Dios obra. Amén. Y dice que Daniel dio gracias a Dios por lo que venía, como lo solía hacer. Gracias, Señor. Yo no sé, pero gracias porque tú me salvaste, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi protector, porque tú siempre provees. A veces nos levantamos más con miedo, temor, pero si nomás le levantáramos confiando en Él, dando gracias. Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobreabunde. Y dice la palabra de Dios, donde leíamos, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos interesa la voluntad de Dios? Nos debía de interesar la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando sabemos la voluntad de Dios o cuando sabemos la voluntad de alguien, lo hacemos o lo quiere ir en contra de la voluntad. No, ¿verdad? No. Si usted quiere ir en contra de algo, usted va en contra de lo que ya sabe, de la voluntad, de lo que tiene que hacer, y usted va en contra, terco, en contra. Pero cuando aprendemos, amén, cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios,
entonces le hacemos. Amén. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. A ver, en todo. Aún en todo, sí. Cuando te enfermas, cuando no te enfermas, cuando y todo, en todo, en todo, en todo, debemos aprender a dar gracias. Yo les he comentado, ¿verdad? Y les he comentado que todos hemos pasado por momentos difíciles y difíciles, no que matrimonialmente tengamos problemas yo y mi esposa, sino tantas cosas que a veces nos rodean, nos ponen la vida de cuadritos, ¿verdad? Situaciones, pero, ¿verdad? Siempre podemos dar gracias a Dios porque Él siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Amén. Y mire, dice la palabra de Dios donde leíamos ahí, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora que tenemos ya a Cristo Jesús en nuestra vida, amén. Podemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, y nosotros podemos dar gracias y podemos decir gracias, Señor, ¿verdad? Como los cantos que cantamos. Pero todo de gracias, porque bueno, aunque a veces nosotros hemos fallado, ¿verdad? Bueno con nosotros. Amén. Él ha sido bueno, hermano. Gloria al Señor. Y había un salmos que leímos. El Salmos leímos para el servicio. Y mira lo que dice la palabra. La Biblia dice entrar por sus, ¿cómo? Con acciones de gracia. ¿Qué, hermano? La primera cosa que el Señor ve de usted, y la primera cosa que el Señor ve de mí, ¿cómo entramos a Él? ¿Cómo entramos a Él? ¿Cómo vinimos aquí a la casa de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo entramos cuando oramos? Vinimos con agradecidos, venimos dándonos cuenta que Él ha sido bueno, que a pesar de que a pesar de que no tenemos nada, tenemos mucho que agradecer, hermano. Tenemos demasiado que agradecer. Decíamos la otra vez que merecíamos el infierno. Merecíamos estar perdidos, merecíamos estar sin Cristo, sin esperanza, merecíamos todo eso. Pero ahora, mire, Dios nos salvó por su gracia, por su misericordia, nos salvó. Y por eso es que ahora nosotros podemos entrar, ¿verdad? Entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Podemos entrar. Amén. Podemos entrar todos los días. Usted puede orar, puede orar y puede orar cada día, a pesar de que haya necesidades, a pesar de que no haya esto. ¿Se acuerdan que lo que dijo, verdad, el profeta, aquel que dijo que aunque no haya comida en los corrales, aunque no haya nada, y aunque no haya ni esto, y aunque falte esto, y aunque yo no tenga lo otro, aunque verdad la situación en Dallas esté, yo como quiera agradeceré. Y si se puede dar gracias a Dios. Amén. Podemos dar gracias. Pero hoy en día, ¿verdad? Tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vaya conmigo por favor ahí. Y mire. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Cuando una persona está afanosa, ¿verdad? Está pensando, me falta esto. Por nada estés afanoso. Está pensando, me falta esto, me falta lo otro. Y está preocupado. Está preocupado por lo que no tiene, por lo que no ha podido alcanzar, por lo que quiere y no lo puede lograr. Está afanado. Y la palabra de Dios dice aquí, por nada estéis afanoso, sino antes esté contento con vuestras, ¿qué? Antes, sino que antes conociendo vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ¿y qué más? Y ruego, ¿con qué más?
con acciones de ¿qué? De gracia. En lugar de que estemos ahí turbados con nuestra cabeza, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Qué voy a tener que comer? ¿Qué me va a pasar si nada más, verdad? Nos hincamos a orar y damos gracias al Señor. Vamos a ver lo que ha sido. Orar, dice la palabra de Dios, las peticiones delante de Dios, oración y reacciones de ¿qué? De gracias. Porque podemos demandar, ¿verdad, hermano? Demandar. Pero hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con el Señor, la palabra de Dios, versículo 7. Y entonces, ¿verdad qué? La paz de Dios. Amén. ¿Cuánto necesitamos la paz de Dios? Necesitamos la paz de Dios. Yo sé que todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos lo que necesitamos, tenemos los pero por verdad, la paz de Dios, y dice la palabra de Dios, se pasa todo entendimiento, ¿verdad? Y pasa todo, a pesar de que no ponemos lo que es, hermano, ¿verdad? Hermano Víctor, pues, él tuvo años de accidente, ¿verdad? Y estuvo malo, no sé por cuántos tiempos estuvo malo, pero una prueba tremenda, hermano, pero el Señor lo guardó, hermano. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la paz de todo entendimiento, que vuestros corazones, amén. Porque, ¿verdad? Nos desesperamos y pensamos, ¿verdad? Y pensamos. Y queremos, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Porque Él es el que provee, Él es el que nos da todo. Dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Que te esfuerza y nunca te dejará. Pero a veces nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros a veces nos tememos y batallamos. Y dice la palabra, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí el Señor nos guarda. Ahí el Señor obra en nuestras vidas. Amén, hermano. Ahí el Señor obra en nuestras vidas, nos guarda y nos ayuda para que así nosotros podamos, ¿verdad?, vencer y triunfar. ¿Y sabe a dónde nos lleva el agradecimiento, hermanos? La otra vez hablábamos. Pastor, ¿a dónde me lleva el agradecimiento? Decíamos, ¿a dónde me lleva ser agradecido? ¿A dónde me lleva, verdad, el agradecimiento? El agradecimiento nos lleva a que nuestro corazón sean transformados. Nos lleva a que nuestros corazones, verdad, aprendan a confiar en Dios y aprendan a amar lo que Dios nos ha dado y aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos da. La Biblia nos dice estar contento con lo que Dios nos ha dado. A ver, dice, es que yo quiero más, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, ¿verdad? Pero hay que estar contentos. Una de las cosas que cuando el Señor, ¿verdad?, que vino y le dio los tantos, lo dio tanto, otro lo dio tanto, todo lo que vino, la primera cosa que hizo, vino a ver si era cosa que les había dado. Vamos a estar contentos con las cosas que Dios nos ha dado, hermano. Estar contenta, plenamente contentos con todo lo que Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, ver nosotros estemos contentos. Amén, amén. Porque el nos ayuda, gracias en todo tiempo.
Y mire, ¿cuántos de nosotros conocemos la historia de Job? La historia de Job, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Job 1. Entonces, Job se levantó, se arrodilló y se postró a tierra y adoró. Dice la Biblia, un hombre rico, tenía todo, era demasiado, todo, pero no por él, sino por piedad. Amén. Dios le todo, le había dado, le había prohibido todo, pero el diablo le quita todo lo que tú le quitas todo y vas a ver cómo le te van a decir y no va a querer nada de ti. Vemos cómo el enemigo trabaja. Vemos cómo los demonios atacarnos y probarnos y a ver. Y dice que cuando vimos esas cosas, hermano, los hijos se le murieron, hermano, perdió todos los ganados, todas las empresas que tenía, perdió todo, hermano, las cosas que tenía. Y luego, hermano, tirado Job se levantó y rapó su cabeza y se postró, dijo, dio gracias. ¿Sabes qué? No trajimos nada, hermano. De madre y de nudo regresaré. Y Dios quitó, y si el nombre de Dios, ¿qué? Nada hemos traído. En cambio, lo que tenemos ya desde amén. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Dios nos ha bendecido de una manera enorme, hermano. Nos ha dado una salvación, nos ha dado una iglesia, nos ha dado un pueblo de Dios. El Señor, y yo lo voy a bendecir y lo voy a dar a un leche miel. Y aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Usando de esas que solamente el Señor puede dar. Amén. Mire el versículo: desnudo salí, desnudo volveré, y de allá Jehová dio y Jehová quitó. Si el nombre de no tuvo nada en su corazón, todo lo que tuvo es agradecimiento. ¿Sabe qué? El pastor Job se murió y fue al cielo. Pues sí, murió, pero antes de que muriera, Dios le volvió a bendecir con todas sus bendiciones, aún mucho más de lo que había tenido. Le dio más hijos, le dio más dinero, le dio más bendiciones, y Dios demostró que estaba con él, hermano. Pero nosotros cualquier cosita y nos comenzamos a llorar, ¿verdad? Cualquier cosita, hermano, y estamos ya queriéndonos morir. Y Dios, ¿por qué? Y Dios lo único que quiere es que confíes en Él. Amén. Dice la palabra de Dios, darse en todo dar gracias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y hoy, ¿verdad? Muchos de nosotros el jueves de la semana que viene vamos a juntarnos con la familia. Pero mire, hoy puede dar gracias al Señor, hoy puede dar gracias a Dios. Todo se vaya aquí dando gracias a Dios, mañana se levanta dando gracias. Y toda su vida recuerde que hay que aprender a dar gracias en todo. Porque es la voluntad del Señor. Vamos a poner de pie, hermanos. Ponemos una música y oremos. Todo ojo cerrado, todos con sus ojos